Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 179. Otro reformador, a continuación de Lutero. Por supuesto que la llave de la libertad de interpretación de las Sagradas Escrituras que Lutero había usado, y no se la había guardado para él, sino que la había dejado encima de la mesa para que cualquiera que la quisiera la pudiera coger. Y hubo muchos seguidores, evidentemente, que empezaron a reformar su misma reforma, es decir, una evolución del luteranismo. Y entre ellos, el que más destacó fue el siguiente que vamos a ver hoy: Calvino. Voy a seguir los apuntes del mismo que el otro día, de Manuel Alcaide. Una letra tan pequeñita, Mengual, Alcaide Mengual, sacados de la red. Dice el calvinismo, dice: estas doctrinas de Lutero, radicalizadas, sobre todo radicalizadas, es decir, los pensadores, los filósofos, los teólogos que estaban en ese momento vieron que lo de Lutero estaba bien, pero que no, que había que ir mucho más allá, que había que radicalizar. Y en este sentido es donde nace el calvinismo. Dice radicalizadas al extremo, fueron radicalizadas al extremo por Juan Calvino, que nació en el 1509, es decir, ya en el siglo XVI, y vivió hasta el 1561. Era un intelectual francés, pero que se estableció en Ginebra, en Suiza. Desde ese país central, desde Suiza, va a irradiar en todas las direcciones, incluso muy al este, y ya las verás. Claro, por aquí estaba Italia con el seguimiento del Papa, esto estaba habitado, y por aquí estaba España. Lutero había encontrado mucho eco en Alemania, pero sobre todo en el norte. Sin embargo, en el oeste de Alemania va a ser Calvino también. Es decir, Lutero se ha llevado la fama de la primera protesta y, digamos, los grandes titulares. Pero realmente quien hizo más expansión del protestantismo, del antipapismo, fue Calvino. Ojo, tampoco hay que otorgarle a Calvino todo ese mérito, toda esa labor, porque en realidad hubo una saga entera de pensadores, de filósofos y teólogos que hicieron el trabajo, pero el que más destacó en las redes, por así decirlo, en las redes de aquella época, que no podemos imaginar cuál eran, las convenciones, la imprenta, etcétera, fue Calvino, y por eso la historia lo ha llamado a toda esta corriente expansionista de la Reforma como calvinismo. Para él, la libertad humana quedaba eliminada. El hombre no es libre. El hombre no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque si Dios lo sabe todo, es decir, si Dios es omnisciente, es decir, todo saber, sabe todo, pero todo de todo el futuro, sabe si me voy a condenar o me voy a salvar, sabe todo el presente y sabe todo el pasado, y contra eso no hay nada que hacer. Dios lo sabe todo. Por lo tanto, si Dios lo sabe todo, ya sabe todo mi futuro, ¿qué libertad tengo yo? Ninguna. Tendré que ir por los caminos que Él me ha destinado, que Él me ha programado. Somos muñecos, somos autómatas en manos de Dios. Perdona, problemas domésticos. Sigo.
basó por ello su doctrina en la predestinación. Predestinación. O sea, tú estás predestinado, destinado con anterioridad. Antes de que tú nacieras, Dios ya sabía toda tu vida y todo lo que iba a pasar contigo. Tú estabas predestinado. Desde el principio de los hombres, desde el principio de los tiempos, el hombre estaba predestinado ya a salvarse o a condenarse. Hicieras lo que hicieras tú. Tú no tenías libertad. Ya habías nacido salvado o habías nacido condenado. Por supuesto, su única fuente, como había inducido y dejado claro Lutero, era la Biblia. Nada de tradición. Y que no te la interprete nadie, ni los santos padres, ni los papas, ni nadie. Tú y la Biblia. Pero la fe, ojo, pero la fe, que es la creencia, que no la tienes tú por ti mismo, es decir, tú no crees en Dios porque salga de tu libertad, si tú no eres libre. Si tú crees en Dios es porque Dios te ha otorgado creer en Él, es decir, la fe es un don, que esto también es teoría de la Iglesia Católica, que la fe es un don otorgado por Dios. Pero bueno, ellos, los calvinistas, lo llevaban a todas sus consecuencias, a todas sus consecuencias. Y Dios solo se la reservaba a los predestinados. De esto solo se deducía que una fe muy intensa, una creencia muy intensa, acompañada, ojo, acompañada, es decir, una fe, una gran fe muy intensa, acompañada de una vida piadosa y austera, vida piadosa llena de oración, piadosa y austera, llena de sacrificio y privaciones, regida por una moral, es decir, regido todo ello por una moral, unas costumbres extremadamente rígida, todo lo contrario del laxo, de esto ya está bien, no, rígido, esto hasta aquí es pecado, y esto también, una moral extremadamente rígida, serían los signos, es decir, si tú llevabas esto, una gran fe, con una vida piadosa y austera, y una moral súper rígida, eso era la evidencia. Tendrías el signo, la prueba, la firma de que Dios te había elegido, de que eras uno de los predestinados salvados. Pero solo si tú habías desarrollado esto. O sea, ¿cómo saber si Dios te había elegido o no te había elegido? Que ya estabas condenado. Pues muy fácil. Si tú tienes una gran fe, si tú haces una vida piadosa y austera, si tú tienes una moral súper rígida, es la prueba de que sí, que Dios te ha elegido y estás destinado para salvarte. Para él se mantienen también dos sacramentos, como para Lutero, el bautismo, el bautismo y la comunión. Y por supuesto, la jerarquía, los gobernantes, los que mandan, sacerdotes, obispos, papas, cardenales, etcétera, todo de un plumazo. Aquí todos iguales, todos soldados rasos. El calvinismo, dice, tuvo una fuerza de acción mayor que el luteranismo, como hemos dicho, y se extendió rápidamente por países, Países Bajos, que es como se llama hoy a Holanda, Nederland, también llamada por ellos. Holanda antiguamente, aunque se ha quitado
la han desechado porque, por lo visto, solo era una parte de los Países Bajos, Holanda. Holanda existe, pero solo una parte. Entonces, Holanda más otros países forman lo llamado Países Bajos o Nederland. Y de ahí viene neerlandés también. Tuvo una fuerza mayor que el luterano y se extendió rápidamente por Países Bajos, Alemania Occidental, por Francia, que parecía que se había quedado al margen, y Escocia. En Inglaterra no. En Inglaterra ya estaba, y lo vamos a estudiar, el anglicanismo, donde Enrique VIII había cogido la sartén por el mango. También hacia el este, por Hungría, Lituania y Polonia. Hungría, Lituania y Polonia. O sea que fue una extensión bastante extensa, tanto hacia el occidente con Francia, como al norte con el oeste de Alemania, también con Escocia, y hacia el este con Hungría, Lituania y Polonia. En todos estos países, pues la frase más llevada, la teoría más llevada, era: el Papa es un corrupto, se separó de la Iglesia y hoy hay que abandonarlo totalmente. Tenemos que volver a la reforma pura, la que dicta el Evangelio y las Escrituras. Hay que volver a los orígenes. El hombre, y ahora voy a abundar un poquito más en la teoría calvinista porque tiene cosas muy interesantes. El hombre era malo por naturaleza, tanto los destinados a ser salvados como los destinados a ser condenados. Era malo por naturaleza. El pecado original, heredado de nuestros padres, nos había dejado por los suelos, como ellos decían, en una depravación total, que no hay por dónde cogernos. Entonces, Dios elegiría incondicionalmente, sin condiciones. A Dios nadie le pone condiciones. Dios elige. ¿Por qué? Porque sí. Porque Dios. Porque es Dios. Y elige no salvar a todos. Es decir, que el conjunto de los salvados no sea un conjunto universal. Todo el que nace puede ser salvado. No. Y hay una partición. Estos son los salvados y estos serán condenados inevitablemente, hagan lo que hagan. Pero los elegidos por Dios, los predestinados a salvarse, deben expiar. Es decir, esa mala naturaleza que tienen del pecado original, esa depravación, debe ser expiada con una vida piadosa, con una vida austera, y sumarte a la expiación del gran expiador, de Cristo. Sumarte con Él. Y ese mérito tuyo, sumado al de Cristo, era el que desde los tiempos de la eternidad a Dios le habría movido a salvarte. La gracia, por supuesto, ese don de Dios es irresistible, porque es que hay viento. Te decía que tú te habrás imaginado ahora, bueno, y si alguno de esos que Dios ha elegido para ser salvados se empeñase en que él quiere ir pecando por la vida, pasándolo bien, etcétera, y que le importa un pito todo eso de la salvación y de la vida eterna y todo eso, y no. Pues no, eso no es posible, porque la gracia de Dios es irresistible. Si la gracia de Dios te toca,
tú no te puedes resistir, tú no le puedes llevar la contra, tú no puedes ir contra Dios, ni para el bien ni para el mal. Si Dios ha dicho que vas a ser salvado, tú no te podrás resistir, no podrás resistirte a tener una gran fe, a llevar una piedad y a tener una moral rígida. No te puedes resistir. Y la quinta teoría dice la perseverancia de los santos. Es decir, que los santos, los elegidos, perseveran. Siguen siendo los mismos de su nacimiento hasta el final. Hasta el final. ¿Qué más quería decirte? Si tengo aquí algunos apuntes más. ¿Por dónde se extendió el calvinismo? Además de por Europa, que ya te lo he dicho, en la inmigración a Norteamérica, en la zona del Atlántico Medio, es decir, no del Atlántico de Miami para abajo, o sea, de la Florida para abajo, el Atlántico Medio, y Nueva Inglaterra, al norte, llegan sobre todo emigrantes a Norteamérica calvinistas, incluidos entre ellos los puritanos ingleses. El puritanismo inglés fue una corriente posterior a Enrique VIII, que ellos decían, los puritanos, que sí, que está muy bien que Enrique VIII y su hija hubieran cogido la sartén por el mango y haber pegado un sartenazo al Papa. Pero, hablando un poco cómicamente, pero que en las doctrinas prácticamente no habían cambiado nada y seguramente tenían razón. Y entonces ellos no. Ellos pretendían dar un paso mayor. Y también en la doctrina, con los aires que llegaban de Calvino y de Europa. Y entonces se fundó el puritanismo. Es como una segunda vuelta de rosca. Otra cosa, y por ella tenemos a los puritanos que van todos juntamente con los calvinistas, hemos dicho, al Atlántico Medio de Estados Unidos y a Nueva Inglaterra. También será otra llegada de colonos holandeses o colonos de los Países Bajos, neerlandeses, que recalaron en lo que sería el valle fluvial del Hudson, del río Hudson, es decir, metido en tierra, el Hudson, un valle fluvial como todos los ríos, y allí se establecieron estos colonos neerlandeses, que acabarían luego bajando por el río y dando y configurando y creando la gran urbe o el gran fenómeno social de Nueva York. También estaban los irlandeses y juntamente con los escoceses, que eran los que circundaban a la Inglaterra del rey, del anglicanismo. Irlandeses y escoceses. Estos recalaron con el nombre de presbiterianos en la zona de los montes Apalaches, al oeste de la zona de Nueva York, creo. En África, ya no en América, en África, hubo también otra emigración que tuvo consecuencias en lo religioso, y son los colonos, estos mismos, los neerlandeses, los que recalaron en el Valle del Hudson, etc., que se fueron a colonizar África del Sur, Sudáfrica hoy, posteriormente llamados Boeres o Boers, y también otros los llaman Afrikaners. En fin, resumiendo un poquito, te diré 6 grandes ramas del calvinismo. El calvinismo, no todas, unas más grandes que otras. Una sería los presbiterianos,
ya hemos visto, sobre todo en los Apalaches. Los congregacionales. A veces dicen, ¿de qué rama es cristiana? De la rama tal, congregacional tal. Bueno, pues estos serán los congregacionales. Las reformadas. Iglesia reformada del Espíritu, Iglesia reformada de... Otras. Las bautistas reformadas. Iglesia bautista reformada. Otra. Los hugonotes, que yo recuerde por la historia y sepa, tuvieron mucha incidencia, no en América como estas otras, sino en Francia. Los hugonotes, que lo estudiaremos con el paso. Y el erastianismo. Erastianismo. Creada esta corriente por Erasto, un seguidor del que fuera el precursor de Calvino, porque no lo he dicho, pero Calvino en Ginebra tuvo un precursor, es decir, un adelantado que ya había hecho mucha teoría, mucha doctrina por las sendas de la libertad que había procurado Martín Lutero. Este era Ulrico Zwinglio, o sea, Erasto era, como también lo fue Calvino, seguidor del suizo Ulrico Zwinglio. ¿Y qué nos decía Erasto? Pues una cosa muy curiosa, una cosa que ya había practicado Enrique VIII, que el Estado es anterior a la religión y puede dictar la religión, que tiene poder y mando sobre la religión, la supremacía del Estado sobre la Iglesia. El Estado es una institución, es una estructura más natural y de mucho más cuerpo que lo que es la Iglesia, que viene a sumarse a esa estructura y a tratar de colaborar con ella en la conducta de los súbditos. Bueno, yo de Calvino, por supuesto, lo único que te digo ya es que de todo esto hagas 5, 6 entradas o 8 entradas en las redes, en Google, y te explayes en algunos conocimientos que te haya picado o en algunas cosas que te haya picado la curiosidad. Venga, hasta luego, chicos.